que tampoco te van a avisar cuando te van a allanar, ¿no? Exigir la presencia del abogado del interesado en el allanamiento no arriesga el carácter sorpresivo de un allanamiento. En el caso del señor, por ejemplo, es palpable. En el caso de la doctora Juliana Loza. En el caso de Juliana también. Esto está precisando la aplicación de la nada, porque no está regulado los delitos de lesa humanidad y crimen de guerra en el Perú. Si vamos por el nomen iuris de la ley, en efecto es equivocado, ¿no? Porque si revisamos el Código Penal regula el capítulo de delitos contra la humanidad y no delitos de lesa humanidad. El caso Villarán está en etapa intermedia, acaba y está concluyendo la fase del control sustancial. Podría producirse, por ejemplo, que alguien cuestione cómo vamos a pasar a juicio si se ha producido una modificación legislativa que tiene un impacto directo en la imputación concreta y que podría excluir responsabilidad. Sí, esto va a cambiar la línea argumentativa. Definitivamente. Este es el caso Cocteles. Bienvenidos a una transmisión más a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hoy tenemos un invitado especial y un tema, o varios, muy interesantes de coyuntura, asociados a casos como el caso Cocteles o algunos otros casos, como el caso Urresti, y que a lo mejor, digo a lo mejor porque ya vamos a absolver esa inquietud, tengan algún impacto en el caso de Alberto Fujimori. Nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Zúñiga Escalante, nos va a resolver esa y otras interrogantes, porque han habido modificaciones importantes sobre los delitos de lesa humanidad, organización criminal. Se han determinado las características de las organizaciones criminales a través de una norma, y también se ha reformado, según indican algunos, una ley derogada. Vamos a hablar sobre ese punto en concreto también relativo a los allanamientos. Doctor Jorge Zúñiga Escalante, le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas del EP Pasión por el Derecho. Muchas gracias, Francisco. En principio, estar encantado de estar nuevamente en tu programa, en la casa LP Pasión por el Derecho, para compartir estos temas que, como bien indicas, van a tener injerencia en los casos más emblemáticos de nuestro país, porque están vinculados justamente con casos denominados mediáticos. Entonces, va a ser interesante que podamos compartir algunas ideas. Sobre todo, creería que de estos tres temas de la introducción, el que más impacto podría tener eventualmente sería el de organización criminal. Puede ser la norma que determina las características. Ahora va a ser mucho más complejo a lo mejor para los fiscales acreditar la existencia de una organización criminal. En efecto, ¿no? El delito de organización criminal fue pensado como un adelantamiento de la barrera punitiva, ¿no? El legislador entendía de que estaban campeando cada vez más las organizaciones criminales, y esto justificaba en todo caso establecer estructuras que permitan evitar que la gente se articule, se integre más de 3 personas con una finalidad en común, y estas estén orientadas a cometer determinados delitos. Inicialmente fueron patrimoniales, luego se entendió que era necesario abrir la puerta y eran todos los delitos, y hoy por hoy otra vez hemos reducido un poco esa capacidad que había para poder incorporar o subsumir en el tipo de organización criminal algunas conductas. El texto anterior indicaba lo siguiente, ¿no? Organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones. Tareas o funciones, esto es clave, destinadas a cometer delitos. La redacción actual exige que se acrediten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor a 6 años. Pero ya no exigen tareas o funciones a secas, ¿no? Hay una exigencia mayor. Te pide que acredites roles correlacionados entre sí. ¿Cuál es la primera apreciación que tendrías sobre estas notificatorias? A ver, lo primero es que bajo la redacción anterior de organización criminal había un gran problema con las conductas neutrales, ¿no? Esto es cuando quienes despliegan una conducta en el marco de alguna profesión, oficio, ¿no? Y que en algún momento, por alguna razón X, tenían un punto de encuentro con una verdadera organización criminal. Claro. Ejemplo, el caso de los abogados. ¿Ok? Ya. Yo soy abogado, hay una organización criminal, en el supuesto, hay una organización criminal determinada y me contratan a mí para asumir la defensa de un integrante de la organización criminal. Ya, usted es parte de la organización criminal. Y entonces, claro, mi conducta es completamente neutral. El fiscal le dice, oye, pero tú estás ayudando a que la organización criminal pueda mantener vigencia en el tiempo. Entonces, llegamos a la figura del derecho penal del enemigo. Hay que dejar sin recursos al enemigo, que es el delincuente, y entonces se entra en discusión si es que hay o no hay responsabilidad de los abogados. Para que se entienda de mejor manera las conductas neutrales, es como si a lo mejor usted y yo fuimos parte de una organización criminal y para transportar
droga, llamamos a un rapitendero. Tal cual. A un rapi, ¿no? Le decimos, lleve este paquetito o esto Y él lo entrega. a esta dirección. Él está manifestando, bueno, él está desarrollando una conducta neutral. Es un rol social completamente estereotipado que obedece a la relación o a la profesión o oficio que éste realiza. Él no sabe el contenido, sin embargo, va a trasladar la droga. Claro, pero a lo mejor lo detienen. Fiscalía nos abre a todos una investigación por organización criminal y a él también lo involucran. Correcto, correcto. Ese es otro supuesto de organización criminal. Entonces, ahora ya no va a encontrar esa vinculación, porque ahora ya no es cualquier aporte. Primero que tiene que haber una articulación. Claro, ya no es cualquier tarea o función. Así es. Ahora se exige roles correlacionados entre sí. Correcto. O sea, quiere decir que la distribución de roles que se exigía antes era distribución de roles que habilitaba que no necesariamente tengan que encontrarse. Podía haber roles aislados, como el caso del transportista, en el caso del Rappi. Entonces, él cumple su rol de finalmente trasladar este paquete de droga. Pero él no tenía nada que ver con el resto de la organización. Entonces, lo que se exige ahora es que esos roles pueden encontrar un punto en el que todos se tengan que conocer, un punto en el que todos hayan establecido sus funciones de manera determinada y cohesionada y obviamente conocida. Mire, extrapolando estos ejemplos que estamos desarrollando, ¿podríamos o cuánto impacta esto? ¿Le ofrece argumentos de defensa a los abogados investigados en el caso de Cócteles? Sí, sin lugar a dudas. Entonces, en el caso de Arsenio Ory, por ejemplo, es palpable. En el caso de la doctora Juliana Loza. En el caso de Urianza también. Porque finalmente puedes imputar, y es un tema importante. A veces la gente dice, no, es que como ahora ya no es organización criminal, va a generar impunidad. No, no genera impunidad. Porque si es que se evidencia otro delito, hay ese delito, pero no organización criminal. Entonces, si es que el abogado toma partido por un caso y hace mentira a sus testigos, coadyuva que mientan, podrá pues estar en algún delito contra la administración de justicia, pero no en la organización criminal. Porque finalmente lo que articula la organización criminal es que estos tengan la finalidad de que se preserve o se mantenga el funcionamiento de esta organización criminal en el tiempo, que es uno de los elementos que exige la organización criminal. Y eleva las penas. Y elevan las penas. O sea, si a lo mejor uno de los abogados es imputado o acusado por obstrucción a la justicia y organización criminal. Claro, es una agravante cualificada, ¿no? Es una agravante que está dentro del tipo y que habilita bajo el nuevo acuerdo plenario que se establezca sobre el tercio superior dentro de las agravantes. ¿Y cómo afecta esta nueva norma o cómo impacta en esa imputación? Impidiendo la imputación por crimen organizado, claro, impidiendo la imputación por crimen organizado, obviamente sale el agravante. ¿Por qué? Porque recordemos que está previsto que yo no puedo imputar la agravante de crimen organizado y una imputación paralela de crimen organizado. Esto es, o bien imputo crimen organizado o bien imputo el delito con la agravante cualificada de organización criminal. Claro, pero allí no se agota la redacción del nuevo texto. Delitos graves sancionados con pena privativa de la libertad mayor de 6 años. Esto es una novedad. Es una novedad porque la organización criminal siempre estuvo pensado para los delitos graves. Sin embargo, ahí hay un vacío normativo porque vamos a encontrar que posteriormente, en la ley 30.077 y las modificaciones que se ha hecho, se hace referencia a que las organizaciones criminales están destinadas a la comisión de delitos graves. El problema quizá esté en identificar cuándo estamos frente a un delito grave. Por aproximación, por ejemplo, si revisamos el Acuerdo Plenario 1/2019, que es el de prisión preventiva, cuando éste analiza la prognosis de pena requerida para la prisión preventiva, dice, entiéndase que delitos graves deben ser entendidos aquellos que en su extremo mínimo tengan una pena mayor a 6 años. Entonces, si seguimos ese razonamiento y lo traslapamos a esto, podríamos, creo yo, fácilmente asumir que debería entenderse como delitos graves aquellos que en el extremo mínimo de la pena tengan una pena mayor a 6 años. ¿Por qué? Porque ni la modificación del 317 ni la modificación de la 30.077 ha incorporado qué se entiende por delitos graves. Solamente se ha establecido aquellos que tengan una pena mayor a 6 años. ¿Cómo qué delitos? Ese es el problema, no se establece. Entonces, entra la discusión que hubo en su momento con la prisión preventiva. 6 años pena concreta, 6 años pena abstracta. 6 años máximo, 6 años mínimo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, por eso decía, ¿no? Para poder hacer una interpretación que integre un poco los pronunciamientos que ya tiene, en este caso, la Corte Suprema, el Acuerdo Plenario 1/2019, también habla de delitos graves y dice, entiéndase por delitos graves aquellos que en su extremo mínimo tengan una pena mayor a 6 años. Y creo yo que podría entrar en consonancia con ello. ¿Cómo podríamos materializar el renglón que le sigue a esta precisión de los 6 años? Con el fin de obtener directa o indirectamente, ¿cómo ejemplificamos esto? El control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico.
es un tema complejo, ¿no? ¿Qué Pareciera que va incluso con términos económicos. Yo entiendo que cuando habla de una cadena de valor, habla de una economía necesariamente paralela. O sea, habla, por ejemplo, de los supuestos de tráfico de drogas, tráfico de maderas, trata de personas, etcétera. Porque Ya. nos permite habilitar que la finalidad de una organización criminal es crear una situación de facto que permita habilitar la comisión consecutiva de eventos delictivos, pero siempre con un contenido puramente patrimonial económico. O mercado ilegal. Vamos a repetirlo, vamos a ver. A lo mejor le encontramos otra interpretación. El control de la cadena de valor de una economía. Ahora, O mercado ilegal. ¿Por qué es importante una cadena de valor? O sea, porque recordemos que previamente nos ha dicho la descripción del tipo que tienen que estar articulados. Entonces, como estamos hablando de una articulación, todas las funciones o los roles que se van a abonar a esta organización criminal tienen que aportar en el marco de esa cadena de valor. Como un ROF, algo así. Exactamente. Pero todos orientados a un objetivo patrimonial. ¿No es cierto? Porque nos está hablando de una economía paralela. Ya, correcto. O mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Ningún beneficio de otra índole. Necesariamente económico. Y eso es bastante particular porque va a generar dudas y discusiones, por ejemplo, los delitos contra la administración pública. Sí. Porque los delitos contra la administración pública, algunos, como negociación incompatible, como colusión simple, por ejemplo, son delitos que no tienen un contenido patrimonial. Si no tienen un contenido patrimonial, muy difícilmente podríamos incorporarlos dentro de los supuestos de una economía paralela. O tráfico de influencias, por ejemplo, el caso de la fiscal de la Nación, tráfico de influencias, ¿cómo marcamos en el marco de ello? ¿Y tienen agravantes esos delitos de organización Por supuesto que tienen agravantes. ¿Alguien podría decir que esto de aquí está derogando Por tácitamente? supuesto, totalmente de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, ya hay un problema. El caso Villarán está en etapa intermedia, acaba y está concluyendo la fase del control sustancial. Podría producirse, por ejemplo, que alguien cuestione cómo vamos a pasar a juicio si se ha producido una modificación legislativa que tiene un impacto directo en la imputación concreta y podría excluir responsabilidad. Exige un beneficio económico que no se materializa en la imputación de estos delitos. Correcto. Porque aquí no existe un beneficio patrimonial. Correcto. Ese puede ser un razonamiento. Esto es más palpable en el tráfico de influencias. Por supuesto. No solamente tráfico de influencias, como te digo, negociación incompatible, o sea, tráfico de influencias, colusión simple. Para ejemplificar negociación incompatible, meto mi primo al Estado. En realidad, claro, eso podría ser una colusión, ¿no? La negociación incompatible es mucho más subjetivo porque es el desdoblamiento del funcionario, donde el funcionario, en lugar de pensar lo que es más importante para la administración pública, piensa en lo que es más importante para él. Entonces yo creo que esa autopista que vamos a construir va a hacer que mi casa tenga mayor valor. Entonces yo decido que vaya esa autopista a pesar que en el contrato no establecía que sea esa autopista. Yo no conozco al contratista, no conozco quién la va a hacer, pero finalmente se habla de un desdoblamiento del rol del funcionario quien en lugar de pensar en lo que es más importante para la entidad pública, piensa en el particular. Negociación incompatible. Caso Villarán no tiene agravante, pero existen organizaciones criminales donde la imputación parte por ello. O sea, claro, podrías imputar el delito, pero obviamente la pena se reduciría porque ya tendrías que retirar de la imputación organización criminal. Correcto, así es. Bueno, a ver, siguiente modificatoria al delito de organización criminal. Antes, en el texto anterior, indicaba cuando la gente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de organización criminal. A la fecha, eso se ha modificado. Cuando la gente tiene la condición de líder, jefe, financista. El tuviese, ¿acaso generaba dudas en la administración? Yo creo que es una precisión. Yo creo que es una precisión. Yo creo que sí. Yo creo que no es significativo, ¿no? Es básicamente mejorar la técnica legislativa. No creo que tenga una inferencia exacta. Ok, cuando los integrantes de la comisión de los delitos graves o los beneficios obtenidos por la organización criminal tienen carácter transnacional y cuando la gente ha desarrollado la actividad criminal de la organización criminal desde un establecimiento penitenciario a través de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio análogo. Esto no estaba incluido. Así es, son dos agravantes nuevas, ¿no? Son dos agravantes nuevas, ¿no? O sea, recordemos que es un poco ponernos a la vanguardia de las organizaciones criminales que hoy existen, ¿no? La posibilidad de organizaciones criminales transnacionales, Tren de Aragua, etcétera, ¿no? Los gallegos, entre otras organizaciones criminales que ya se han hecho conocidas por algunos noticieros que difunden noticias policiales. Claro, pero eso no significa que antes de esta modificatoria los jueces no lo consideraran. No, bien, es un agravante, o sea, ha incrementado la pena para estos supuestos, ¿no? Correcto. A grandes rasgos, ¿cuáles son sus opiniones sobre este delito, sobre esta reforma al delito de organización criminal? Bueno, yo creo que ha hecho bien establecer precisiones, porque una de las principales críticas que había siempre al delito de organización criminal es que por su propia naturaleza de ser un delito de peligro,
no tenía la claridad suficiente para identificar en cuándo nos encontramos frente a un hecho que puede ser subsumible típicamente. Esto es, cuando yo me encuentro realmente frente a un hecho de organización criminal. Y entonces podíamos encontrar una multiplicidad de hechos que en apariencia, bajo la exposición de un organigrama, tenían apariencia de organización criminal cuando en realidad no se trataba meramente de una organización criminal. O sea, yo siempre he sido un amplio crítico de las organizaciones criminales por delitos contra la administración pública. Claro. Porque yo imputo delito contra la administración pública y son delitos de infracción de deberes funcionales. ¿Y esto cómo se plasma en un delito de organización criminal que exige dominio? Esto es un hacer. Entonces, yo creo que hay una suerte de contradicciones donde finalmente esta ley va a ayudar mucho a aterrizar caso por caso, ¿no? Correcto. Nos estábamos olvidando, se ha extirpado del código un verbo rector. Correcto. Y esto es importante. Eso sí es importante. Eso tiene un importante. cambio sustancial. Debimos haber iniciado por allí, pero estamos aún a tiempo. Antes, el delito de organización criminal tenía el verbo, al inicio de su redacción, promover. El que promueva, organice, constituya o integre, a la fecha promueva, ya no existe. Así es. Y ese es el elemento que guarda relación con las conductas neutrales. ¿Qué pasaba? La lógica de este tipo de delitos de adelantamiento de barrera punitiva habla y piensa desde el derecho penal del enemigo. Dice, yo tengo un enemigo muy poderoso, que es la criminalidad. Entonces, yo tengo que evitar que ese enemigo poderoso tenga herramientas. Entonces, cualquiera que haga un aporte, por más pequeño que sea, a esta organización criminal, tiene que ser parte de la organización criminal, porque todos deberíamos dar espaldas a las organizaciones criminales. En ese contexto, bajo esa premisa de la promoción, se entendía por promoción cualquier conducta que abone a una organización criminal. Hoy por hoy, al retirar el verbo promover, única y exclusivamente vamos a estar dentro de una organización criminal los elementos que realmente han tenido este elemento teleológico que exigía el delito de organización criminal, esta vocación para perpetrar determinados crímenes bajo los que ya hemos reseñado sobre establecer una economía paralela. Mire, alguien podría decirle, sí, doctor, genial, pero fíjese, ahora, ¿qué ocurre con aquellas personas que desarrollan roles que a lo mejor aparentan ser inocuos, o pueden confundirse con una conducta neutral? En ese caso, si yo no tengo el verbo rector promover, el que promueva, ¿no se les podría imputar? No se les podría imputar un delito de organización criminal, pero puedes imputar otro delito. O sea, hay que ver caso por caso para poder entenderlo mejor. Pero en puridad, el hecho de que tú no le puedas atribuir a alguien una organización criminal no quita que le puedas atribuir otros delitos. O sea, encubrimiento real, encubrimiento personal, todo lo que tú quieras. Puedes tienes todo un catálogo de delitos, pero ya no organización criminal. ¿No? Entendiendo que la lógica del derecho penal es siempre bajo el principio de mínima intervención, en tanto que si existen otros mecanismos menos lesivos, tenemos que aplicar estos mecanismos menos lesivos respecto a esta persona. ¿Cómo impacta esto en el caso de cócteles? Es interesante porque estando ya en juicio, definitivamente... ¿Se cambian un poco las reglas de la... Más que... criterios de la acusación? No, en teoría no. O sea, porque lo que se discute en el marco del juicio oral son hechos. Entonces los hechos no han cambiado. O sea, ha cambiado la norma jurídica en la cual se subsumiría estos hechos. Se exige ahora roles. Claro, esa figura va a tener que realizarse una suerte, tendrá que advertir el colegiado si da un espacio de tiempo para una adecuación por parte del Ministerio Público respecto a la imputación para poder identificar si hay la subsunción o no, primero, o dos, podría agotar el juicio y una vez agotado el juicio, los jueces evaluar si es que bajo la nueva redacción de este delito de organización criminal se puede todavía subsumir alguna de las conductas que estos han establecido. Claro. ¿Es posible que Fiscalía presente una acusación complementaria? Ya no podría, ya estamos fuera para hacer la acusación complementaria, pero, como te digo, podría plantearse como una cuestión incidental, ¿no? Correcto. ¿Se le podría exigir a Fiscalía, bajo el entendido de esa adecuación, que acredite de qué forma, con el fin de obtener, dice el tipo penal actual, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor? O sea, esto va a cambiar la línea argumentativa por lo que es el caso de cócteles, porque ahora, en rigor, en puridad, va a ser la posición de las defensas. A ver, señor fiscal, pruébeme, por favor, de qué manera, directa o indirectamente, se ha obtenido el control de la cadena de valor. ¿Cuál es la cadena de valor de una economía o mercado ilegal? ¿Cuál es la economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico? ¿Cuál es el beneficio económico? Exactamente. O sea, eso va a tener que generarse. O sea, ahora, Fiscalía en este momento va a tener que readecuar su hipótesis. Y es un hecho que muchas de las conductas que hoy se han imputado en este caso, o sea, de por sí, ya son atípicas. Para que nos entiendan, ese es un buen punto. Le voy a repreguntar sobre eso, pero para que nos entiendan las personas
que tienen un marcado interés por el conocimiento jurídico, Fiscalía va a tener que reescribir, sentarse en la computadora del fiscal Domingo Pérez y reescribir sus argumentos para que guarden consonancia con la nueva redacción del delito de organización criminal. Exactamente, y es posible que muchas de estas no encuentren consonancia, porque como tú bien acabas de resaltar, ya hemos suprimido un verbo que es la promoción. Entonces, hay muchas conductas, en este caso concreto, como en la mayoría de organización criminal, donde el verbo rector utilizado su conducta es promover a la organización criminal. Estando que ya no hay promover a la organización criminal, o sea, finalmente carecería de sentido. Claro. Es más, abogados defensores, creo yo, estarían habilitados a vía incidental pedirle al juez de la causa que bajo el principio de economía procesal carece de sentido entrar a un juicio completo, agotar medios probatorios, interrogatorios y demás, frente a un caso que ya la ley lo ha sentado y lo ha descrito como atípico. Bueno, sí. Visto este fuera, esto va a enriquecer el debate, definitivamente, la jurídica. Vamos a ver audiencias mucho más interesantes, a lo mejor en las próximas semanas. Bien, pasamos al segundo tema, lesa humanidad. ¿Qué ha pasado, doctor, con los delitos de lesa humanidad? Se ha presentado, se ha publicado en el Diario Oficial el Peruano una ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Y bueno, se señala de manera expresa que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delito de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad. O sea, todo lo que se entendía como delito de lesa humanidad, nulo. Irresponsabilidad funcional, ¿no? Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Vamos paso por paso porque este es un tema complejo. Es un tema manido. Se discute esto desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años en el Perú y en otras partes del continente. Expliquemos el contexto y luego entremos al detalle. Claro que sí. Primero es de partir que la Constitución Política del Estado y obviamente el Código Penal establecen lo que se conoce como el principio de legalidad. Este principio de legalidad se funda en que nadie puede ser procesado, juzgado y sancionado por un delito si es que previamente este no ha sido previsto como tal. Esto es, si hoy al 2024 no se ha generado el delito de botar basura en la calle, nadie podría condenarme si es que yo decido botar basura en la calle, sino hasta después que esto se produzca. La discusión que hay en el caso Cauteles. En el caso Cauteles dicen, señores, financiamiento ilícito de partidos políticos es un delito que surgió con posterioridad a la campaña política, por ende, estos hechos que podrían susumirse en ese delito no serían punibles en tanto que en ese momento no existía el delito. O sea, es una suerte de garantía de cualquier ciudadano que no puedan ser procesados, sancionados o condenados por ello. Entonces, en el caso concreto de lesa humanidad hay una gran discusión y básicamente la discusión versa sobre cómo es que la legislación que protege a la humanidad y que prevé sanciones o crea delitos de lesa humanidad se incorpora al ordenamiento jurídico peruano. Entonces, bajo una lógica principista, se establece que la garantía de los delitos, en todo caso, la forma de proteger a la humanidad de su conjunto, es que una vez que se aprueban este tipo de delitos, entran inmediatamente en vigencia, ¿no? Porque es una preocupación global en la medida que esto esté previamente establecido. Otra hipótesis, que es la que ha cogido el Estado peruano, es, oye, para que los tratados entren en vigencia, requiere una aprobación por parte del Estado peruano, una adhesión o una ratificación por parte del Estado peruano. Cosa que además lo recoge per se tanto el Tratado sobre la Corte Penal Internacional como el de Crímenes de Lesa Humanidad, que establece un plazo de aplicación temporal y dice, señores, en los países partes que se adhieran a estos tratados, entrará en vigencia una vez que estos, en el caso de los delitos de guerra, establece 8 días después que esto ingrese a la Secretaría de Estado, y en los otros casos una vez que los estados parte se adhieran al tratado. Entonces, lo que ha hecho esta ley es un reconocimiento en dicho extremo. Y claro, obviamente genera una discusión al respecto, tanto que se señala que va a generar impunidad, ¿no? Porque dicen, oye, ¿qué pasa con aquellos hechos que podrían subsumirse en delitos de lesa humanidad cuando todavía el Perú ya estaba vigente los tratados, pero el Perú no se había adherido, o el Perú no los habría ratificado? Entonces, lo que ha hecho esta ley es zanjar esa discusión y decir, oye, por un si acaso, la entrada en vigencia de estas dos leyes, de estos dos tratados, es a partir de tal y cual fecha, y por ende, solamente podrás condenar, procesar y sancionar a partir de esa fecha en adelante, no siendo posible, por lo menos por esos delitos, hacia atrás. Bueno, hay quienes han dicho que, bueno, esta ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, ¿qué delitos de lesa humanidad va a precisar
y qué crímenes de guerra en la legislación peruana va a precisar si el Perú nunca ha implementado delito de lesa humanidad en su legislación. O sea, esto está precisando la aplicación de la nada, porque no está regulado los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú. Claro, lo que pasa es que, claro, si vamos por el nomen juris de la ley, en efecto es equivocado, ¿no? Porque si revisamos el Código Penal regula el capítulo de delitos contra la humanidad y no delitos de lesa humanidad. Entonces, bajo el nomen juris del capítulo en el que estarían integrados ese tipo de delitos, en efecto hay un error, ¿no? Sin embargo, se entiende que desde un análisis teleológico de lo que pretende la norma, es justamente tener incidencia en aquellos delitos de lesa humanidad que están regulados en estos tratados internacionales y que en cierta medida han sido incorporados a partir de estas fechas en el ordenamiento nacional. ¿En el ordenamiento nacional o en la jurisprudencia que...? En el ordenamiento nacional. O sea, a partir de esto se incorpora esto en el ordenamiento nacional. Como te digo, hay una discusión sobre en qué momento se incorporan los tratados o las normas internacionales al ordenamiento jurídico peruano. Entonces, aquí se ha previsto establecer un punto de partida desde cuándo entran en vigencia los dos tratados y, por ende, desde cuándo entran en vigencia los tipos penales que regulan estos dos tratados. Correcto. Y una cosa, quienes piensan de esta manera, que a mí me parece un argumento, una posición bastante razonable, de hecho, nunca se ha reconocido de manera expresa, se ha legislado en torno a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú. Entonces, ¿cabría la posibilidad de que alguien plantee una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley? En realidad, ¿Tiene efectos? ¿Es un efecto? primero tendríamos que entender que la demanda de inconstitucionalidad tiene que ser un ente legitimado. Claro, O sea, sí. tendríamos que partir de alguno de los entes legitimados, ¿no es cierto? La cantidad determinada de ciudadanos, o en todo caso el Ministerio Público, alguien tendría que plantear. Ahora, claro, el Tribunal Constitucional también ha sentado que tendría que ser alguien que se estime agraviado. Podría ser el Defensor del Pueblo o el Ministerio Público. Ahora, en ese marco tendría que identificarse cómo esta norma genera la afectación a determinados derechos fundamentales. Y en realidad lo que pretende la norma más bien es garantizar también derechos fundamentales de aquellas personas que puedan ser afectadas desde el principio de legalidad penal, que prevé que antes de la comisión del delito esto haya sido previamente incorporado en el ordenamiento jurídico penal. Ya. Entonces yo no vería que hay argumentos, ¿no? Es más, o sea, hay una gran discusión, por lo menos este Tribunal Constitucional, y ojo que esa es una de las principales modificaciones que se hizo en el Código Procesal Constitucional vigente, y es entender que las normas, y en todo caso las sentencias de la Corte Interamericana y el ordenamiento jurídico extranjero, tienen prioridad sí y solo sí no colisionen con las normas constitucionales nacionales. ¿Esto impacta de alguna forma en casos en curso? Entendería que es posible que sí. Recordemos que hay muchos casos que vienen del periodo de los años 90, 80, 90, donde finalmente habría grupos paramilitares, donde todavía siguen en curso, ¿no? Es posible que sí. Ahora, yo parto, al igual que en crimen organizado, en entender de que el hecho de que no sea posible la aplicación de un delito de lesa humanidad, un delito contra la humanidad, como queramos llamarlo, no genera impunidad per se. O sea, porque finalmente los hechos que se investigan están enmarcados en un tipo penal. Es lo mismo que ocurre en el caso Fujimori. Cuando Fujimori es condenado por homicidio calificado, entre otros, secuestro, homicidio calificado. Claro. Dicen, no lesa humanidad, pero está imputado y es condenado. Pero entonces, la asignación de lesa humanidad es declarativa en el Perú. No es declarativa porque tiene una pena aparte, pero en ese momento no resultaba aplicable porque no estaba vigente el tratado. Es más, la propia sentencia de Fujimori dice, si bien es cierto estos hechos se enmarcarían en delitos contra la humanidad o lesa humanidad, no podríamos aplicarlo retroactivamente porque al momento que se produjeron estos hechos no estaba vigente ese tratado. Por eso, hasta antes del 2002 sí era declarativa. Sí, claro, declarativa. Después Meramente, del 2002. ya podríamos aplicarlo. Ahora, habría que ver cuántos casos después de 2002 se han podido generar en esta situación, ¿no? Yo creo que son muy pocos. ¿Afecta al caso Urresti, por ejemplo? ¿Afecta al caso Urresti? Si es que hay una imputación por lesa humanidad, definitivamente, ¿no? Ya. Sí hay un pronunciamiento en uno de los fundamentos destacados. El juez Celis Mendoza Aima se pronuncia sobre los delitos de lesa humanidad. Ahora, vamos, no recuerdo los términos de ese pronunciamiento, pero ¿de qué manera en beneficio a Daniel Urresti podría impactar esto? Si es que él ha sido condenado por este delito, definitivamente ya tiene una causal para anular esa condena, ¿no? Hay un hecho nuevo, justificaría una revisión o una nulidad directamente, ¿no? Para plantear una revisión de esa sentencia, en tanto que uno de los efectos que regula esta ley es la nulidad de cualquier sentencia, de cualquier acto que se produzca como consecuencia de esta ley. Correcto. ¿Impacta en el caso Fujimori, Alberto Fujimori?
Y definitivamente no, está fuera, al contrario, ¿no? O sea, finalmente ese es uno de los principales cuestionamientos, más bien. ¿Cuestionamientos por qué? Porque se pretende o se entiende de que esto podría más bien beneficiarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él, bajo la lógica de aparatos organizados de poder, él está involucrado en muchos de estos casos que se siguen contra militares, donde hay situaciones que podrían subsumirse en este tipo de delitos. Un juez podría aplicar eventualmente esta ley a través del control difuso en el caso en concreto, en caso de un militar procesado a la fecha por un delito de lesa humanidad. A ver, dentro del marco de lo posible, sí es posible, ¿no? Es más, las Cortes hoy por hoy están muy avanzadas en ese extremo, decidiendo la inaplicación de diversas disposiciones que, gozando de la presunción de constitucionalidad, estiman que resulta contrario a derechos fundamentales específicos. Entonces, ¿podría hacerlo? Sí, sí podría hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que no sería plausible, nos pondría en una situación compleja, pero sí, yo creo que está dentro de las posibilidades que tienen. ¿Ya no nos pone esta ley ante una situación compleja en la comunidad internacional? En realidad nos pone en una situación, claro, recordemos que la Corte Interamericana se ha pronunciado, ¿no? Pues se ha pronunciado. Ahora, habría que ver si es que esto nos ha generado alguna suerte de inconveniente en ese marco, ¿no? O sea, finalmente ha sido una exhortación, no ha generado una sanción mayor, no ha generado una condena, un incremento de condena, una reparación civil, o sea, una exhortación en razón de los criterios que tiene la Corte, ¿no? Pero finalmente yo creería que directamente no se ha visto todavía una consecuencia directa. Perfecto. Y vamos a pasar a un tercer tema, doctor Zúñiga Escalante. Se publicó hace apenas unos días una ley que exige la presencia del abogado del interesado en el allanamiento y los registros. Ahora, cuando hay noticias que a lo mejor se difunden en diferentes medios de comunicación sobre allanamiento, siempre se enfatiza de que los allanamientos tienen un carácter sorpresivo, ¿no? De que no es que tampoco te van a avisar cuando te van a allanar, ¿no? Porque el allanamiento normalmente viene con una orden de cerraje, además, o sea, pueden romper la puerta en caso de que no les abras. A veces, y ocurren normalmente a tempranas horas de la mañana o madrugada. Ya. Exigir la presencia del abogado del interesado en el allanamiento no arriesga o no desvirtúa o elimina el carácter sorpresivo de un allanamiento como tal. A ver, per se no desvirtúa un allanamiento sorpresivo. O sea, habría que ver caso por caso, pero per se, así como está la redacción, no genera eso. Primero recordemos que esta modificación se genera solamente para aquellos allanamientos en supuestos distintos a la flagrancia delictiva, ¿ok? Esto es, si yo conozco que un sujeto se encuentra con elementos materiales de delito, ha cometido o está en el marco de la flagrancia delictiva, la policía, sin orden judicial, sin llamar a su abogado, va, viene, rompe la puerta, entra y lo coge y lo detiene y le allana todo y le incauta todo. Sí. ¿Ok? Entonces, esto está pensado para los allanamientos que se hacen fuera del marco de la flagrancia delictiva. Entonces, ¿qué ocurre cuando se va a generar la lógica de convocar al abogado defensor en el marco de un supuesto de no flagrancia delictiva? El llamar a un abogado defensor lo que va a hacer básicamente es dilatar quizá la diligencia. Pero yo no creo que vaya a afectar el carácter sorpresivo. Igual va a ser un acto sorpresivo. ¿Esa dilación no desvirtúa el carácter sorpresivo de un allanamiento? No, yo estimo que no, porque finalmente el allanamiento involucra que van a ingresar, van a poder hacer la rotura de la puerta, pero no van a proceder básicamente a hacer el registro. O sea, ¿qué cosa es el allanamiento? O sea, el allanamiento... Pero acá dice registro. Claro, el allanamiento y registro. Por eso, una cosa es el ingreso, otra cosa es el allanamiento y registro. Entonces, llega la policía, pide autorización, abre la puerta y ahí se detiene. Y dice, vengo a hacer un allanamiento. No está detenido, no está retenido, y eso dice, señor, usted tiene derecho a un abogado defensor, llame a su abogado. Yo vengo y te digo, Francisco, por favor, vamos a iniciar un allanamiento, para eso necesitamos que venga su abogado. ¿Tiene un abogado defensor? Sí. Vamos a dar un plazo prudencial, si no está aquí presente con nosotros, o vamos a llamar a la defensa pública. ¿En qué medida eso puede afectar o entorpecer el allanamiento? Yo creería que no. Yo creería que no, en tanto que hay un mecanismo, es ese. Otro mecanismo es lo que ocurre muchas veces en aquellas audiencias inaplazables. En las audiencias inaplazables, el Poder Judicial sabe que es una audiencia inaplazable, que exige la participación de la defensa. Entonces, ¿qué hace? Coordina con la defensa pública y le dice, señores defensores públicos, estén presentes. Ya. Y entonces se lleva a cabo la diligencia y si no viene el abogado de Francisco, O si señor, se demora mucho. o se demora mucho, está su defensor público. Y el defensor público entra como defensor de legal. Estando a ello y a fin de preservar la garantía de mismidad respecto a los bienes que van a ser objeto de incautación, participa el defensor público. Y el defensor público revisará la resolución, y podrá participar del allanamiento e incautación. Entonces, yo creo que se ha generado muchas zozobras sobre esa modificación, pero en puridad no creo que genere afectando, ¿no? Más aún porque se trata de supuestos distintos a la flagrancia delictiva donde no se aplica.
Correcto. Ahora, esto aplica de la fecha del 10 de agosto para adelante. Correcto. Ya, ¿y qué ocurre con los allanamientos del pasado? No, definitivamente las normas procesales entran en vigencia a partir de su puesta en vigencia. O sea, no son aplicables retroactivamente. Se podría acordar, a lo mejor, del allanamiento de la presidenta. Claro. Las lógicas, bajo estas nuevas reglas, habrían sido diferentes. Sí, por supuesto. O sea, definitivamente hubieran tenido que llamar a su abogado defensor, esperar para que esté presente y finalmente iniciar la diligencia, ¿no? Ujú. Correcto. Y esto de aquí a lo mejor podría eventualmente en allanamientos que ocurrieron justo antes o en la víspera, ¿no? 10 de agosto. ¿Y podría motivar a que algunos abogados inicien tutelas de derechos? Si es que se produce, por supuesto, ¿no? O sea, una de las garantías de la tutela de derechos contenidas en el artículo 71 y el 83 es que tengas el derecho de un abogado defensor, ¿no? Entonces, si aquí tengo la garantía expresa que mi abogado defensor debe estar presente en un allanamiento y me van a allanar, entonces, si es que se me vulnere eso, definitivamente podría generar una tutela de derechos y con eso ver cuál sería el remedio, ¿no? Lo interesante sería ver cuál va a ser el remedio de eso. Ya, acá hay una excepción, con excepción a aquellos ingresos pensionarios o tratándose de ingresos laborales acreditados con corriente de numerarse y lo relacionado con bienes y activos de organizaciones políticas y legalmente reconocidas, empresas. Claro, ahí hay dos cosas importantes, ¿no? ¿Qué ocurría? El allanamiento, por ejemplo, estamos frente a una organización criminal sobre tráfico de influencias. Y venían a hacer allanamiento y en el allanamiento se llevaban tu dinero, se llevaban tus joyas. Entonces tú decías, oye, ¿cuál es la relación entre las joyas, el dinero y finalmente el tráfico de influencia? Entonces, oye, a partir de ahora tienes que limitar a la finalidad de la medida, pero en especial te dicen, incluso hasta hay un tope máximo o mínimo que tú deberías decantar en ello. Hay voces que han sostenido sobre esta ley que es ineficaz. ¿Por qué? Porque se ha reformado una ley derogada. Los argumentos en puridad son que, bueno, no rigen, o sea, el levantamiento de secreto bancario, que también ha sido modificado, y tributario, no se rigen bajo la ley 27379, sino por el Código Procesal Penal de 2004, que está vigente en todo el territorio nacional, y también los allanamientos, ¿no? Los allanamientos, de manera tal que esta norma está derogada tácitamente. Hay pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que indican de que, bueno, de que al estar derogada tácitamente no podría ser pasible, susceptible de una modificación. Ajá. Claro, lo que pasa es que en el marco de la ley de organización criminal, o sea, cuando se incorpora el artículo 317 en el Código Penal, este a su vez desarrolla una norma de carácter procesal, que es la ley 30.077. Usted implementó, ¿verdad? Fue parte del... En algún momento, sí, en algún momento. del código. Exactamente. Y en algún momento cuando se apruebe esta ley 30.077, esa ley 30.077 establece una serie de secuencias o, en todo caso, tiene una naturaleza procesal. Yeah. Ha tenido una gran discusión sobre tiene naturaleza procesal o sustantiva. Sin embargo, como la 30.077 va a describir los elementos del tipo del artículo 317, esto es organización criminal, y me va a decir que debe tener un fundamento teleológico, cantidad de personas, etcétera. Entonces, es una norma mixta, sustantiva y procesal. Y esta norma, a su vez, se basa en la ley 29.000 y pico, que es la que modifica esta figura de la detención preliminar. Entonces, en puridad, no es que haya sido derogada esta ley a la que hacemos referencia, sino que ha sido modificada en diversas ocasiones. Entonces, ¿tiene párrafos que han sido derogados? Sí, tiene párrafos que han sido derogados. Entonces, lo que podría generarse es, oye, ¿en qué medida este allanamiento que estamos regulando se aplica para un delito común versus un delito de organización criminal? O sea, este allanamiento y la regulación de este allanamiento es para los delitos de organización criminal. Para los casos comunes, para los casos complejos que regula el Código Procesal Penal, puedes y debes recurrir al allanamiento que está recogido expresamente en el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque recordemos que el Código Procesal Penal es de 2004. Sí. Mientras que el delito de organización criminal y después se han incorporado con posterioridad a 2004. Entonces, el Código Procesal Penal no previó, dentro de toda su regulación, un proceso especial con reglas especiales para los delitos de organización criminal. Es más, en el camino del tiempo se han ido haciendo modificaciones al código. Por ejemplo, el plazo de investigación, o sea, inicialmente la preliminar tenía 20 días, se modificó por 60. La preparatoria se mantuvo sobre los 120 más 60 y hablaba de complejos, pero nunca hablaba de casos de crimen organizado. Hoy por hoy, tú tienes los supuestos de crimen organizado incorporados. Tanto así que tú tienes problemas de interpretación cuando revisas, por ejemplo, si tú revisas el capítulo referido a detención preliminar, hay una detención preliminar de 7 días y una detención de 10 días. Ambas por organización criminal, pero no puedes encontrar una diferencia alguna. Los jueces suelen aplicar
la de los 10 días, pero nadie entiende cuál es la distinción entre la de 7 y 10 días si está en el mismo catálogo. Justamente porque el Código Procesal Penal de 2004 no estaba incorporado, no fue pensado en los delitos de organización criminal. Esos cuestionamientos no se pudieron haber evitado con una mejor técnica legislativa. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que el problema estuvo cuando se emite la ley 30.077. O sea, en lugar de establecer una ley 30.077, las disposiciones contenidas en la 30.077 debieron formar parte del tipo base del 317 y las normas procesales incorporarlas en el Código Procesal Penal, para no tener una puridad de normas a las que tenga que recurrir para entender un tipo penal específico. Ese argumento de que la ley sobre la cual se han hecho estas modificatorias está derogada, entonces sería parcialmente cierta. Parcialmente cierta. En efecto, lo que pasa es que esa ley tiene varios artículos, incisos dentro de estos, que están derogados. Pero otros, como este caso del levantamiento, como este caso del secreto, mantienen vigencia. Ya, correcto. Entonces, bajo esa lectura de que esta posición es parcialmente cierta, eventualmente alguien podría excluir, a través de la tutela de derechos, allanamientos impropios, indebidos, generándole una duda medianamente razonable al juez. Yo creería que no. Lo que pasa es que si hacemos una interpretación sistemática en ese extremo, o sea, vamos a identificar que lo que ha hecho es, como menciono, como las disposiciones procesales de crimen organizado no fueron incorporadas en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de 2004, se incorporaron en la 30.077. Pero la 30.077, a su vez, como no podía dejar en vacío lo que ya existía, porque recuerda que el Código Procesal Penal ingresa de modo mixto, porque tenía regiones donde había nuevo código, viejo código, entonces durante un tiempo ha mantenido la vigencia de reglas para la organización criminal que se adecúen con el nuevo código y reglas que se adecuaban al Código de Procedimientos. Hasta que finalmente ocurre lo que está ocurriendo en este momento, donde todo se traslapa a la 30.077. Ahora, puede ocurrir que también se emita una nueva ley que precisa los alcances de esta ley. Lamentablemente, lamentablemente yo creo que es posible, ¿no? O sea, es como el caso de la ley auténtica de la ley de prescripción, Sí. ¿no? O sea, una ley para interpretar lo que quiere decir otra ley, ¿no? Yo creo que eso evidencia una malísima técnica legislativa. Debería evitarse, ¿no? Eso sí genera, porque finalmente, si bien es cierto, son decisiones que desde la perspectiva judicial abonan al proceso, pero son mal vistas porque generan justamente situaciones o vacíos que advierten, como tú dices, o dejan luces a poder generar debate, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas organizada por LP Pasión por el Derecho. Algunos comentarios sobre esta audiencia, sobre las últimas audiencias del caso Cócteles para finalizar, doctor Jorge Zúñiga Escalante. Bueno, uno de los puntos que he podido advertir es justamente la que hablábamos, esta famosa prescripción, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, en el caso de Vicente Silva Checa, él ha planteado una excepción de prescripción sobre diversos delitos. Sin embargo, la Corte ha estimado a generar una división que me pareció interesante entre el colegiado. Dos de los integrantes del colegiado dicen, nosotros nos vamos por el lado de lo que dice el acuerdo plenario, en tanto que la famosa ley del plazo de suspensión de un año es inconstitucional, y uno de los magistrados admitiendo de que un acuerdo plenario no admitiendo porque ahí hay una particularidad, indirectamente admitiendo eso, ¿no? Y uno de ellos, el doctor Max Bengoa, él se ha apartado de ello y ha dicho, bueno, a partir de la ley auténtica, de la ley de interpretación auténtica de esta ley, yo creería, a mi modo de ver, de que sí resulta constitucional y resulta aplicable en el caso concreto. Sin embargo, más allá, a través de dos razonamientos diferentes, claro, pero llegan a lo mismo. han concluido lo mismo. Sí, exactamente. Porque finalmente han establecido de que correspondía a la aplicación del doble del plazo, de la duplicidad del plazo de prescripción, en tanto que hay una imputación por organización criminal. Que yo creo que ahí podría haberse aprovechado, por ejemplo, el debate que acabamos de tener en esta mesa. Si en el caso concreto, no tengo clara la imputación de Vicente Silva Checa, si en el caso concreto y bajo la nueva modificación acontecida al 317, correspondía la agravante de organización criminal a partir de esta modificación. Esa es una discusión muy interesante. Ojalá podamos verla más seguidas en algunos tribunales de justicia, doctor. Muchísimas gracias por su participación. No, a ustedes, muchísimas gracias por esta entrevista. Queridos amigos, nos despedimos. Nos vemos en una próxima transmisión a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú, aquí en LP Pasión por el Derecho. Me despido de todos ustedes, Francisco Chucky Cayeta, junto al doctor Jorge Zúñiga Escalante. Permiso.